Hola amigos de Halcón Maltés, Jorge Luis Borges, parte 2. El otro día hablé de la obra de Borges y de la vida de Borges hasta su publicación del libro Ficciones y ahí me quedé porque me había enrollado mucho. Empiezo ahora hablando de Borges en 1945, en la década de 1945 a 1955 y entra de alguna manera la política en la vida de Borges, entra el peronismo en Argentina. Borges es un ferviente antiperonista, detesta profundamente el peronismo, a Perón y a su santa esposa Evita Perón. Son años de tensión política, de reconocimiento literario para Borges creciente, cada vez le van considerando más, su ceguera va a peor y se empieza a consolidar como uno de los escritores más importantes en aquel momento de Buenos Aires, pero poco a poco va a saltar al mundo entero. Sin embargo, en el 45 sube al poder Perón y, como digo, entra en conflicto directo con Borges. En aquel momento Borges trabajaba como empleado de la Biblioteca Municipal de Miguel Cané en Buenos Aires, pero el gobierno de Perón decidió humillarlo públicamente y fue ascendido, entre comillas, a inspector de mercado de aves y conejos de Buenos Aires. Le ascienden para humillarlo ahí. Borges, claro, lógicamente dimite y se va de allí, ¿no? Cuando se lo comunican a Borges respondió diciendo: las dictaduras fomentan la opresión, las dictaduras fomentan el servilismo, las dictaduras fomentan la crueldad, pero lo más abominable es que fomentan la idiotez, cosa que tenía muchísima razón. Por cierto, renunció y empieza a vivir o a sobrevivir dando conferencias, escribiendo artículos y colaborando con revistas. Esta expulsión, como suele ocurrir muchas veces en la vida, cuando la vida nos da un revés, al final es mucho mejor lo que nos trae, nos acaba ayudando a cambiar, y a Borges le ayuda, porque descubre que tenía un talento enorme como conferenciante, empieza a vivir francamente bien como conferenciante. Aparece aquí algo muy borgiano, porque en Argentina era un escritor relativamente polémico, marginal y políticamente significado. En el extranjero empiezan allá a descubrir que era un genio. Borges, como digo, se empieza a consolidar internacionalmente. Ahora voy a hablar de algo muy importante. Estamos en un Borges que tiene ya 45 años, vive con su madre, y voy a hablar de la vida sentimental de Borges y las mujeres. Un capítulo un poco de... Yo creo que no es salseo, yo creo que es importante entender esto, entender la relación de Borges con las mujeres para entender también su obra, ¿no? Borges fue un hombre tremendamente inseguro en el amor. La vida sentimental de Borges es una mezcla de timidez extrema, de idealización romántica, de frustración y dependencia emocional. Como dije al principio del primer capítulo, Borges tenía una patología en los ojos, la ceguera que acabó dejándole invidente, y la segunda patología era su madre, que fue una de las claves de su vida. Tenía una importancia tremenda en la vida de Borges. Le llamaba, de hecho, Georgie, como si fuera un niño, ya tenía 50 y tantos años y le llamaba así. La madre se llamaba Leonor Acevedo. Era una mujer extraordinariamente fuerte, muy inteligente, era culta, tenía muchísimo carácter y tuvo la mala pata de vivir más de 90 años y conservó una energía hasta el final. Muchos amigos de Borges, sobre todo Bioy Casares, le tenían muchísimo respeto o miedo. Bioy decía que Borges tenía que pedirle permiso a su madre para enamorarse o no. De hecho, Borges pidió matrimonio a una novia, luego lo voy a contar, pero ya lo adelanto, una novia que tenía le pidió matrimonio acompañado de su madre. Claro, la novia pues le dijo que no, lógicamente, ¿no? En los años 40 aparece Stella Canto, que fue la gran pasión sentimental de Borges. Era moderna, independiente, irónica y muy distinta al mundo tradicional rioplatense en el que se movía Borges. Borges se enamoró como un colegial de ella. Ya digo que Borges aquí tenía 45 palos, o sea que no era ningún chavalín, pero se enamora como un niño. Y de hecho le dedica el Aleph, que es el libro que escribe en estos años, ¿no? Uno de los mejores libros de Borges. La relación, como digo, fue complicada. Borges quería... Bueno, ella le llega a decir a Borges en un momento que, mira, Borges, tenemos que irnos a la cama ya, porque ya está bien de que no hemos hecho nada. Entonces Borges se puso muy contento porque dijo, es que no te doy asco, porque él tenía de sí mismo la idea de que suscitaba repulsión a la mujer. La otra dijo que no le daba asco, y parece ser que se fueron
a la cama. Esta fue a la mujer a la que pidió matrimonio Borges acompañado de su madre. También otro episodio divertido de esta romance fue que pasaron un día detenidos en la comisaría porque les detuvo la policía por actos inmorales en un parque. Después dijo la propia Estela Canto que simplemente estaban como cogidos de la mano y que en aquel momento la represión sexual en el Buenos Aires peronista era muy férrea. Vaya usted a saber lo que estaban haciendo en realidad, pero no es asunto nuestro, más bien de ellos. El caso es que la relación terminó mal. Borges sufrió muchísimo y sigue soltero. Vive con su madre y cada vez más absorbido por su trabajo. Y llega el primer matrimonio con Elsa Astete. Es una historia extraña y triste y desconcertante este primer matrimonio de Borges, porque Borges se conocía a Elsa desde hacía muchísimo tiempo. Fue de hecho un amor de juventud. Borges había estado enamorado de Elsa en los años 20. Ella pertenecía al círculo social porteño que Borges frecuentaba entonces, pero aquella relación no prosperó y ella se casó con otro hombre. Se quedó viuda y cuando ya Borges tiene 50 y tantos años, ya anciano, porque ya, bueno, casi 60, o anciano para aquella época, no para esta, pues yo tengo más de 60. Borges ya mayor, digamos, y prácticamente ciego, revive el amor juvenil como si quisiera recuperar un poco el tiempo perdido. Se reencuentran a finales de los años 60, o sea, Borges ya tiene 59 o 60 años, se ilusiona muchísimo, los amigos dicen que Borges rejuvenece y se casan en el 67, es decir, con 68 años tenía Borges. Viven una situación muy complicada porque, claro, la madre de Borges vive con ellos, cómo no, y eso dura 3 años, se acaban separando, se acaban divorciando y Borges pues es bastante desdichado en este matrimonio y parece que la madre más. Cuando muere la madre, o un poquito antes de morir la madre de Borges, Borges conoce a María Kodama, que era una hija de un japonés y una europea que vive en Buenos Aires, alumna de Borges, como 30 años más joven que él, y empieza de ser alumna aventajada a convertirse en secretaria, acompañante de viajes, asistente, lectora y al final acaba siendo su esposa. La relación entre ellos pues es muy importante para Borges, es polémica porque a María Kodama la acusaron pues lógicamente de oportunista, de querer quedarse con la pasta de Borges y con su legado. Tengo que decir que María Kodama ha defendido mucho el legado de Borges después de morir. Incluso fue famoso un pleito que puso a un escritor argentino que publicó un libro que se llama El Aleph engordado, que cogía el texto de Borges del Aleph y digamos que pues eso lo engordaba, le ponía más palabras. Ella consideró que eso era una traición al legado de Borges y lo demandó. Ganó el pleito el otro señor porque dijo que bueno, que se veía, los tribunales dijeron que se notaba claramente que no era un plagio, sino que simplemente era un juego literario, y condenaron a María Kodama a pagar las costas del juicio, unos 5.000 euros de la época. Bueno, María, como digo, es joven, inteligente, disciplinada, fascinada por las literaturas nórdicas medievales, igual que Borges, y se convierte pues, en su inseparable todo. He hablado antes de que le dedica a Estela Canto el libro El Aleph. Voy a hablar un poco del Aleph porque además es uno de los libros más emblemáticos de la producción de Borges. Contiene, además del cuento del Aleph, del que voy a hablar luego porque se lo merece, contiene otros relatos extraordinarios como son La casa de Asterión. Asterión es el minotauro del laberinto del Minotauro. El muerto, la biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Ahí yo creo que Borges empieza ya a ser perfecto, permitirme que use este adjetivo, porque yo creo que roza la perfección literaria en cuanto a imaginación filosófica, en emoción, en precisión, en misterio y en dominio preciso de las palabras y de la lengua. El cuento principal, el que da nombre al libro, se llama El Aleph. Y muchos de vosotros ya lo sabéis, pero para los que no lo sepáis, cuenta como un señor llega a un sótano y de una escalera hay un agujero y se asoma por el agujero y ve todo. Todo, es el futuro, el pasado, cualquier país, cualquier libro, cualquier... Yo luego he visto, para mí, Borges se anticipó a Internet. Es decir,
podía llamarse, en lugar de llamarse Internet, podía llamarse el Aleph, porque en el Aleph de Borges, Borges es capaz de sobrevolar distintas ciudades del mundo y las ve, como en Google Maps, o tener acceso a cualquier libro, como pasa en Internet. Es sorprendente cómo esa anticipación imaginativa luego dio lugar a este invento. No es que diera lugar directamente, pero de alguna forma lo vislumbró. Hay quien dice que toda la gente que escribe cosas del futuro, todos se equivocan, y los que aciertan son los artistas, son los literatos, o los pintores, o los cineastas. Cuando un científico habla de cómo va a ser el futuro, no da ni una, pero cuando lo hace un escritor suele acertar bastante. Como digo, en el Aleph está contenido todo. Están todas las imágenes, todos los objetos, todas las personas, todos los tiempos y toda la información. En el Aleph, Borges se da cuenta de que el exceso de información puede resultar abrumador. El Aleph no produce serenidad, produce vértigo y produce adicción. Todo eso lo cuenta Borges en su libro. En el Aleph se ve ansiedad, saturación, fragmentación, pérdida de jerarquía. Os suena de Internet, ¿verdad? Y otro paralelismo, como decía, es que desaparecen las distancias físicas. En el Aleph puedes ver en cualquier instante del mundo lo que está pasando en cualquier lugar. Tokio, Madrid, Buenos Aires, todo queda en un clic. Borges también tenía fascinación por los tigres. Hay un poema muy bonito, para mi gusto es el mejor poema de Borges, que se llama El oro de los tigres, en el que viene a contar cómo se le van, su ceguera, él va dejando de ver, se le van borrando los colores, las imágenes, y habla del oro de los tigres y habla del color amarillo del pelo de su amada como lo último que está dejando de ver, ¿no? No me acuerdo exactamente el verso, de lo cual me alegro porque así lo gustáis, y es un buen inicio para conocer la poesía de Borges, recordar el oro de los tigres. La ceguera avanza, es un elemento central en su vida, era hereditaria, va avanzando y en estos años ya está prácticamente ciego. En 1955 Borges ya no ve. En ese momento, y paradójicamente, le habían cesado de bibliotecario, pero ya le nombran director de la Biblioteca Nacional Argentina. Y con él, Borges, que tenía mucha ironía, dijo en aquel momento, dice: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Se estaba quedando ciego, como podéis ver. Hemos hablado de su antiperonismo, que le costó caro, pero Borges luego patinó bastante en política, en mi opinión, porque era ferviente anticomunista, odiaba, detestaba todo lo que tuviera que ver con el comunismo. De alguna manera el peronismo tiene ese toque populista que también tiene el comunismo, y él lo detestaba, y eso le llevó a patinar en el sentido de abrazar a Pinochet y a Chile y a la dictadura pinochetista. Incluso llegó a hablar bien de la dictadura militar argentina de Videla. Esto le costó, entre otras cosas, yo creo que el premio Nobel, y le costó también el odio de muchísima gente, que luego él reculó, luego él se reunió incluso con las madres de la Plaza de Mayo, pues reconociendo su valor, reconociendo los crímenes de la dictadura de Videla, pero eso ya le persiguió siempre. De hecho, yo creo que el Nobel siempre fue un eterno candidato al Nobel, aunque los eternos candidatos al Nobel nunca se lo llevan. No se lo dieron, yo creo que por eso, por blanquear o por justificar o por de alguna manera abrazar al Chile de Pinochet. Aún así, a pesar de todo, su influencia ha sido inmensa en escritores, digamos, de otra cuerda, como Julio Cortázar, ¿no? Admiraba profundamente a Borges. La posición religiosa de Borges también es ambigua. Una vez le preguntó un estudiante en Texas si creía en Dios, y Borges respondió: señor, estoy constantemente sorprendiéndome, que quizá eso sea una forma de fe. A Borges le encantaba decir quizá para no afirmar categóricamente. En sus últimos años, ya ciego completamente, viajaba muchísimo, daba conferencias por todo el mundo, y quienes lo conocieron personalmente recuerdan su extraordinaria memoria y su conversación hipnótica, aunque hablaba con una cierta cadencia. Hay una entrevista, la podéis mirar también en YouTube, que hizo aquí en España con Joaquín Soler Serrano, que estaba bien. Y bueno, Borges acaba sus días completamente ciego, como digo, en Ginebra.
Pero vayamos un poco antes, nos hemos quedado antes hablando del Aleph, de su obra, digamos, cumbre, y voy a repasar un poco los libros que vienen a continuación del Aleph. En 1952 publica Otras Inquisiciones, que es un libro de ensayos maravilloso, absolutamente, abandona el cuento y se va al ensayo, absolutamente brillante. Aquí habla de Kafka, de Dante, habla de los sueños, habla del tiempo, de la eternidad, habla de la cábala, cosa que le interesaban mucho todas las mitologías, en este caso la mitología judía, aunque también habló mucho de las mitologías nórdicas medievales. Su libro también habla de las paradojas, un libro maravilloso de ensayos, muy ameno, tremendamente ameno, bueno, ameno para la gente que le guste pensar o que nos gusta pensar. No es un libro difícil, pero tampoco es un paseo de rosas. En 1960 escribe El Hacedor, es un libro muy especial, muy íntimo, mezcla poemas, mezcla recuerdos, mezcla pequeñas ficciones, sueños. En el 67, es decir, 7 años después, en los que Borges está dando conferencias por todo el mundo, publica El libro de los seres imaginarios, que es una especie de enciclopedia fantástica, escrita junto a Margarita Guerrero, y aparecen pues, seres imaginarios, dragones, esfinges, unicornios, criaturas mitológicas, monstruos literarios. Es un Borges muy erudito y muy lúdico. Y luego en el 70, personalmente, el libro favorito mío de Borges, que es El informe de Brody. Es un libro... vuelve al cuento, pero es un estilo mucho más directo, mucho más narrativo, mucho menos barroco, mucho más seco, mucho más preciso, mucho más certero. Borges dijo que quería escribir relatos más simples y un Borges, ya digo, más narrativo, más seco, aparentemente más sencillo, pero no lo es. Borges dijo que estaba cansado de ciertos excesos intelectuales de sus libros anteriores y que aquí quería escribir simplemente cuentos. Incluso afirmó algo provocador y dijo que intentaba acercarse más a Rudyard Kipling, escritor al que admiraba, que a sus propios laberintos metafísicos. Para mí el informe de Brody es maravilloso. El cuento que da título a este es un misionero que llega a una tribu donde hay unas personas, unos aborígenes de un sitio raro, con unas costumbres extrañísimas. Hacen cosas, por ejemplo, se esconden para comer, pero defecan y hacen sus necesidades en público, porque eso es normal. Sin embargo, consideran que comer es algo obsceno y se tienen que esconder para hacerlo. Cosas que nos hacen de alguna forma cuestionar la realidad como una convención, que realmente lo que es la realidad es una convención. En 1975, un Borges ya totalmente depurado escribe El libro de arena, uno de sus grandes libros de cuentos. El relato que da título al libro habla sobre un libro infinito, un libro que no tiene principio ni final y cuyas páginas cambian constantemente. A medida que lo vas abriendo, va siendo un libro completamente distinto. Es uno de los grandes libros de cuento de Borges y parece escrito por un Borges anciano, pero que siempre vuelve a sus obsesiones de siempre, pero un tono más oscuro, más melancólico y casi fantasmal. El libro de arena contiene relatos memorables, cuentos extraordinarios, como por ejemplo El otro, donde un Borges anciano conversa con un Borges joven, y es uno de los relatos autobiográficos más conmovedores de Borges. También está Ulrica, algo rarísimo en Borges, que es un cuento de amor relativamente explícito. Yo creo que ya se había muerto la madre y ya se permitía ciertos excesos. El Congreso, que es una historia gigantesca y extraña sobre un grupo que intenta crear una institución capaz de representar al universo entero. En fin, otra vez la obsesión borgiana por abarcar lo infinito. Y hay algo, ya digo, melancólico en este libro. Poesía también siguió durante todos estos años publicando muchísima poesía. Escribió El otro, El mismo, Elogio de la sombra, La cifra. Todos estos libros de poesía pues, se van intercalando entre sus obras de prosa. Como veis, no me he hablado casi de Borges poeta porque, como he dicho antes, a mí es el que menos me interesa, el que menos me gusta. ¿Por qué no decirlo? De hecho, de Borges me gusta tanto que le hice este pequeño dibujo en la Feria del Libro del año pasado y lo imprimí para regalárselo a nuestros clientes. O sea que si venís por aquí a comprar algún libro de Borges, os regalaré uno. Bueno, voy a ir cerrando ya con un poco de digamos, salseo. Voy a hablar del Borges insultador. Borges era un gran insultador, tenía fama de tímido, de educado, pero
era devastadoramente irónico cuando quería. Sus insultos nunca eran groseros, eran siempre elegantes, eran cultos y muchas veces mucho más crueles precisamente por eso, por esa sutileza con la que hablaba. Algunos ejemplos importantes, por ejemplo, a Pablo Neruda, que como chileno y antividelista y comunista, dijo de Neruda, dice, es un gran poeta, pero es un mal hombre. Posteriormente dijo después de él, dice, nadie puede recordar un verso de Neruda, que alguien me diga un solo verso de Neruda, pues un poeta que pasará al olvido. Yo creo que ahí se equivocó. De García Lorca, al que conoció cuando estaba en Madrid, que era joven, Borges dijo que la admiraba, pero dijo que Lorca era un andaluz profesional, lo cual tiene muy mala idea. De Salvador Dalí, que también le conocía, dijo, Dalí tiene un talento, enorme talento para el escándalo. Dice, no sé si para la pintura. Ahí lo dejaba, ¿no? De Gabriela Mistral, que fue premio Nobel, chilena también, ahí se le desataron las fobias, porque como a él no le daban el Nobel, yo creo que le respiraba un poco por la herida, ¿no? Dijo, no recuerdo ni una sola línea de Gabriela Mistral. Alguien le dijo, ¿usted ha leído algo de Gabriela Mistral? Yo querría que alguien me citara algo. Usó el mismo insulto que con Neruda, los dos chilenos. De Gabriela Mistral dijo que es una superstición chilena. Y cuando le dieron el Nobel dijo que los suecos esperaban que una poeta americana fuese una señora de aspecto indígena, sentimental y maternal. Por eso se lo dieron a Gabriela Mistral. En fin, como veis, está ahí con muy mala idea. A mí me divierte mucho lo que dijo de García Márquez, de Cien años de soledad. Dijo, bueno, Cien años de soledad no he leído, es un libro interesante, así con su acento argentino, pero quizá 100 años son demasiado, quizá 50 años hubiera sido suficiente, porque como que él era partidario de las cosas cortas y quizá no le faltara razón, quizá 100 años de soledad hubiera quedado mejor con 50 años de soledad. Bueno, se metió con Américo Castro, se metió con Perón, en fin, dijo del peronismo que era una vasta comedia de mal gusto. En fin, espero haberos dado una semblanza de Borges personal, no he escondido mis preferencias. Se ha escrito y se ha dicho tanto de él que podéis comparar mi reel con otros muchos que hay aquí en YouTube o con otros muchos libros, pero si ha servido esto para que leáis a Borges o releáis a Borges, yo me doy por satisfecho. Ya os digo que es uno de los escritores, para mi gusto, mejores de la literatura universal. Os espero en el Halcón Maltés, en la tienda de Madrid o en la tienda de Internet y aquí en YouTube, si me dejáis vuestros comentarios, con muchísimo gusto los contestaré. Hasta pronto, amigos del Halcón Maltés.